Tele9, en este espacio Huellas Patiamarillas, rinde un homenaje a la vida y obra de don Pedro Serrano Granados, al cumplirse un año de su sentido fallecimiento en la ciudad de Cali. Paz en su tumba. Hoy seguiremos las huellas patiamarillas de don Pedro Serrano, pintor nacido en Barichara, gracias a su amigo Heriberto Silva Rangel, quien ha guardado recuerdos y anécdotas que compartiremos a lo largo de este especial. La obra pictórica del doctor Pedro Serrano Granados nos lleva a transitar por los recovecos de la historia y a meditar en el pasado, pues parte de ella es un amplio bagaje recogido de todo aquello con que se familiarizó en la infancia vivida en su pueblo nativo de Barichara. De ahí que encontremos en su pintura una enseñanza emotiva con enfoques costumbristas en que tan gratamente revive en su entorno, como los olleros, cargando sus maletas de vasijas de barro a las espaldas por los caminos de herradura, a los aguateros, lampareros o en el mercado en la plaza. Los tapieros, quienes ejercen esta insigne técnica de construcción. La fábrica de sombreros de Jipijapa, temas estos muy ilustrativos que nos trasladan, según él, a la década de 1920, habiendo logrado con habilidad extraordinaria reunir elementos con acentos graciosos y expresivos de un tiempo ya sepultado por la avalancha del modernismo, pero hoy vivenciados en esta primorosa pintura. ¿Qué decir de los bodegones, conjuntos mixtos donde aparecen utensilios de cotidianidad hogareña, en la que da un tratamiento especial a cada objeto, una finura a jarrones y candelabros, una nitidez y textura a las frutas y lisa suavidad a las flores? Cuando conocí al doctor o maestro Pedro Serrano, un tiempo, eso yo creo que fue en el 93 que visitó a Barichara, por medio de que llegó en ese tiempo llegó a donde la señora Flor Bueno, y eran muy amigos de mis suegros, de don Mario y doña Marina, y en esos momentos pues yo lo conocí. Yo pregunté de dónde era que venía, dónde estaba viviendo. Entonces él me comentó que él estaba viviendo hace 35 años en Cali, que él había salido de Barichara en 1935 más o menos, 1935, y estuvo en Cali todo ese tiempo. Entonces, debido a eso, yo lo conocí, estuvimos hablando, una gran persona, un señor un profesional en las obras que él me ha dicho que ha hecho, la obra que está en la alcaldía. La alcaldía hay una obra muy significativa de él, ¿sí?, de Bolívar. Y en otras partes, en el cementerio, en el ancianato, en Guane, en el templo principal también hay obras de él, y son muy significativas para Barichara. A medida de que cuando llegó a Barichara en el 93, el hotel prácticamente no tenía ni una, las paredes eran blancas, y entonces él dijo: ¿cómo Mario? Yo quisiera ambientar este sitio tan hermoso, esta casa, y hacerle unas obras. Entonces yo le dije: pues don Pedro, a medida era don Pedro, pero sabía que era el doctor Pedro, sabía que la señora Anita Plaza me decía: no, él es el doctor Pedro. Entonces porque él fue abogado, ¿sí?, pero él le gustó mucho la pintura, y entonces a medida de eso, entonces le hice el comentario que sería bonito de que don Mario le dijera que le hiciera unas obras en el hotel, y entonces no obras pequeñas sino obras grandes. Entonces hizo el de la plaza principal, que eso es un cuadro de hace unos, mirando la época, hace unos 50, 60 años, cuando en Barichara el parque, o de pronto más, cómo era en Barichara el mercado y todo eso.
¿sí? Y todos los cuadros tienen un significado de Barichara. Entonces, debido a eso, yo lo fui conociendo a él y entonces ya él me empezó a hacer obras a mí. Él me empezó a hacer obras, por ejemplo, como esta que está acá, por el conocimiento de cómo trabajaba la gente con el tabaco, ¿sí? Y con otros que tengo ahí, por ejemplo, yo le decía a don Pedro, yo quiero que me pinte una chiva, ¿sí? Entonces me dijo, ¿cómo así que una chiva? Él me dijo, ¿cómo así que una chiva? Yo le decía, sí, un carro antiguo, ¿sí? Cuando antiguamente los llevaban chivas, entonces, o bucetas. Entonces cuando me llegó las obras, me las enviaba con el señor Rodrigo Pico, y las obras llegaban a San Gil, y él nos las enviaba aquí a Barichara. Yo le iba pidiendo que me hiciera, y él le mandaba un bosquejo por correo, una carta escrita, y él me enviaba a mí los cuadros. Cuando llegaba aquí, ahí le mandé los cuadros, muy bonitos. Don Pedro Serrano era una persona que hablaba con una sencillez, como cuando uno hablaba con una persona y era como con poemas, ¿sí? Y era muy sereno, una persona pulcra, realmente hablaba a diario con la verdad, siempre con la verdad. Inclusive él en un tiempo me comentaba que él realmente, que a él le gustaba tanto era que el Barichara no le comentara qué estaba sucediendo en Barichara, quién estaba manejando el pueblo, quién era el párroco, muchas cosas, pero él, cuando yo hablaba por teléfono o por medio de una carta, yo le comentaba algo de lo que estaba pasando en el pueblo. Inclusive en un tiempo se trató de hacerle como un homenaje a don Pedro, al maestro, y nunca se llegó, no sé por qué, si él por enfermedad o por el viaje que era muy largo, sí, por la distancia, entonces nunca se pudo hacer eso, sí, nunca se pudo hacer ese reconocimiento a don Pedro, una persona tan ilustre del pueblo, sí. Entonces yo creo que eso, él sí se lo hubiera ganado, hacerle ese homenaje a don Pedro. Otro aspecto en el manejo imaginario que le ha dado a lo patriótico. Basta observar sus magistrales obras como el recibimiento al libertador Simón Bolívar, hecho por los baricharas el 9 de octubre de 1819, o la firma del Acta de Independencia de 1810 por sus coterráneos Juan de la Cruz Gómez Plata y Francisco Serrano Gómez, en las cuales emergen vivaces las imágenes de los personajes que en ella incorpora, o la figura gallarda del indomable cacique Guarentá, o el mosaico de nuestras razas aborígenes americanas, y una serie de próceres de la independencia, reconstruyendo con ellos episodios y héroes de nuestra historia patria. En su haber también hay temas religiosos. Destacamos la restauración de los óleos pertenecientes a la parroquia de Barichara, los que rescató y les dio nueva vida con su pincel, entre ellos Santa Gertrudis, Santa Bárbara, Santo Domingo y San Juan Nepomuceno. O bien podemos admirar el díptico sobre la construcción de nuestro magno templo, o el trato que le ha dado a su composición paisajística, primorosos lienzos donde se resalta un colorido equilibrio en las fuentes de agua, en los accidentes geográficos, flora, fauna, caminos, cercados y la lontananza del firmamento, a veces cubierto de nubes deshilachadas o mansas, que baña con una luz natural, apareciendo un esplendoroso cielo azul, lo que hace de ellos un verdadero retrato. Cuando ya el remanso de la vida llega y la estrella de la existencia tiende a hundirse en el ocaso, heme aquí en medio de mis conciudadanos, presentando mi pintura, parte de ella ejecutada en los últimos años.
Ella no trae ningún mensaje de rebeldía. No es pintura de vanguardia. No tiene nada de rebelde, ni de resignación, ni de inquietudes. Es únicamente un recorte del mundo físico visto a través de mi temperamento tranquilo. Cuán grato hubiera sido para mí haber plasmado trozos de esta tierra santandereana, de las costumbres que ya se fueron, de este pueblo que llega a mi mente recordando las noches tranquilas, cuando solo o cuando se destacaba las macilentas luces de las lámparas de petróleo, bajo cuyas sombras y reflejos pasábamos los jóvenes largas horas con nuestros chistes y tertulias. O también las noches tranquilas de luna, cuando bañaba la ciudad con sus bellos rayos de luz en la ciudad dormida. Todo eso hubiera sido muy bello, porque quiero tanto a mi tierra que me parece que cuando estoy en ella no estoy despierto, como dijera el poeta vallecaucano Ricardo Nieto. No sé si estoy dormido. O hablando del valle, dijera, si no sabe si cuando pisa el Valle del Cauca, pisa su heredad o pisa el cielo. Lo mismo me pasa a mí. Me siento supremamente tranquilo de estar con todos ustedes y debo manifestarles que mi voluntad arde, que se siente abrazada de acendrado deseo de servirle a mi ciudad natal, de cooperar con mis conciudadanos para que verdaderamente Barichara sea el pueblito más bello de Colombia. Pero no será Barichara el pueblito más bello si no lo hacemos nosotros, porque es el elemento humano, la parte esencial de él. No será ni este clima que nos embalsama tan agradable, ni el retozo del viento de las tardes de agosto, ni todo aquello, ni aún la majestad de ese templo que todos admiran, la que hace que Barichara sea el pueblito más bello de Colombia. Por eso todos, desde los que desempeñan los más nimios oficios hasta los que están colocados en el pebetero para iluminar la ciudad, los que derraman todo su trabajo, desde ellos todos unánimemente son los que deben hacer el pueblo más bello de Colombia. Y a ellos permitidme que yo dé mis agradecimientos.